Bien, vamos a la charla ABC administrativo, impositivo y contable para emprendedores. Vamos a ver qué temas vamos a tratar en esta charla. Vamos a iniciar con el concepto de formalidad. ¿Qué entendemos por formalidad en el desarrollo de un emprendimiento? Vamos a ver que de la formalidad se desprende el concepto de su negativa, es decir, la informalidad. ¿Cuáles son las consecuencias de la informalidad? ¿Sí? Que ustedes deben tener en cuenta como emprendedores. Luego vamos a tratar el marco normativo, a observar cuáles son las normas que tienen que tener en cuenta como emprendedores. ¿Cuál es la forma jurídica? ¿Qué es la forma jurídica? ¿Y qué alternativas tienen ustedes respecto a la forma jurídica a la hora de encarar un emprendimiento? Vamos a tratar cuáles son los pasos a seguir para formalizar un emprendimiento. Vamos a entender que eso tiene que ver con darse de alta los impuestos vigentes, inscribirse en los organismos, ¿sí? Tanto nacionales, provinciales como municipales, cuáles son las formalidades que tienen que cumplir una vez que ya estén operativos, en marcha en su emprendimiento. Y vamos a terminar esta charla con algunas nociones de contabilidad, pero no la contabilidad formal que ustedes deben haber escuchado de libro diario debe haber, sino más que nada cuestiones prácticas que les van a resultar de suma utilidad a la hora de gestionar un emprendimiento. Bien, ¿qué entendemos por formalidad? ¿Qué es la formalidad? Vamos a ver que en el desarrollo de la actividad comercial existen una serie de normas, reglas del juego a cumplir. Esas reglas del juego tienen que ver con inscribirse en impuestos y abonarlos, cumplir con ciertos deberes formales que establecen los organismos, por ejemplo, la Administración Federal de Ingresos Públicos, que es el organismo recaudador de impuestos a nivel nacional, o en el caso de Río Negro, la Agencia de Recaudación Tributaria a nivel provincial, o la Dirección de Rentas del municipio, ¿sí? Cumplir con ciertos deberes formales. En el caso de que tengan personal a cargo, que empleen personal, tener el personal registrado, cumplir con determinadas formalidades que ya las vamos a ver, y cumplir con normas de otros organismos, dependiendo de la actividad. Por ejemplo, si están dentro del rubro alimenticio, normas de SENASA. Vamos a ver si la forma jurídica se trata de una sociedad, cumplir con normas de organismos como la Inspección General de Personas Jurídicas, ya vamos a ver de qué se trata. Todas estas normas que deben cumplir tienen que ver con la formalidad, ¿sí? Es el marco formal o el marco normativo a cumplir. Esa es la formalidad. No cumplir con esas reglas es estar dentro de la informalidad. Cuando hablamos que hay un sector de la economía que se encuentra en la informalidad, nos referimos a esto, que no se encuentran inscriptos en impuestos, ¿sí? Que no cumplen con todas las normas. Vamos a ver por qué, no quiere decir que esté mal, sino muchas veces la realidad los lleva a esto. Vamos a ver qué podemos hacer con esto. ¿Cuáles son las causas de la informalidad? Es decir, ¿por qué podemos encontrarnos afuera de ese marco normativo? La primera causa es el costo de la formalidad. Cumplir con todas estas reglas de juego que estábamos viendo acarrea costos. Costos de pago de impuestos, costos de asesoramiento muchas veces, impositivo, administrativo o legal. Todos estos costos pueden hacer que el emprendedor se vea obligado a no entrar en la formalidad y mantenerse en la informalidad, ¿sí? También la falta de asesoramiento. Muchas veces es posible acceder a la formalidad y por falta de asesoramiento no se accede. La informalidad tiene consecuencias, ¿sí? Por eso es importante ver salir de ella, cómo salir de ella, ¿sí? Si bien acarrea costos, tiene muchas consecuencias. Las principales podemos citar mercado acotado. ¿Qué significa esto de mercado acotado? Todas estas normas impositivas, legales, administrativas, generan que, por ejemplo, si yo tengo un emprendimiento y le quiero vender a una empresa de mediana o gran envergadura, las normas impositivas obligan a esa empresa a que no me pueda pagar si yo no le facturo, no puedan emitir un pago sin la correspondiente factura, tienen que verificar que mi situación impositiva se encuentre conforme a las reglas, es decir, que yo esté inscrito a nivel nacional y provincial. Si no se dan esas condiciones, la empresa no me va a poder pagar y por lo tanto no me va a contratar. De esta manera mi mercado se va acotando, ¿sí? Y se va reduciendo. Entonces, no estar en la formalidad muchas veces hace que mi mercado se acote. También genera restricciones al financiamiento. En similar a lo que nos ocurre con una empresa mediana o gran envergadura,
cualquier institución, ya sea bancaria o cualquier agencia de desarrollo, uno de los primeros requisitos a la hora de otorgar un crédito son las constancias impositivas, si están inscritos en los organismos, ¿sí? Inscripción en AFIP, inscripción en la Agencia de Recaudación Tributaria, inscripción en la municipalidad, la habilitación municipal. Si no tengo esos trámites efectuados, no voy a poder acceder al financiamiento. Entonces vemos que también la informalidad me restringe el financiamiento, ¿sí? Riesgo de sanciones. Todos estos organismos que mencionaban tienen un control de policía llamado, es decir, un control administrativo, que verifican que se cumplan las normas que ellos tienen. Entonces, generan o desarrollan inspecciones, una inspección de AFIP, una inspección de la Agencia de Recaudación Tributaria, una inspección municipal. Si yo no cumplo, pueden proceder a la clausura de mi local comercial, si es que tengo, de mi emprendimiento, y a imponerme una sanción, ¿sí? Entonces también corro este riesgo. Estas tres cuestiones que mencionamos, el mercado acotado, las restricciones al financiamiento y el riesgo de sanciones, hace que el desarrollo de mi emprendimiento se vea limitado, ¿sí? Que no pueda desarrollarlo por completo. Entonces es importante salir de la informalidad, ¿sí? Es importante salir de la informalidad. Ahora reflexionemos un poco. Hablamos de qué es la formalidad, qué es la informalidad. Las consecuencias de la informalidad. ¿Podemos hablar de consecuencias de la formalidad? Sí podemos, en el sentido de que muchas veces cuando nosotros, emprendedores que tal vez no estamos tan empapados en conceptos contables, administrativos, nos sentamos a hacer las cuentas de nuestro negocio, nuestros ingresos, nuestros egresos, en el marco de la informalidad, cuando empezamos a agregar los costos de la formalidad, tal vez un emprendimiento que parecía atractivo, la ecuación era positiva, los ingresos eran mayores a los costos. Cuando agregamos el costo de pago de impuestos, de asesoramiento profesional si es necesario, de formalización de los empleados, que eso es obligatorio, si no vamos a correr riesgo de sanciones importantes. Tal vez todos esos costos hacen que la ecuación pase de ser positiva a negativa, ¿sí? Entonces, esa puede ser una consecuencia de la formalidad. ¿Eso significa que no hay que formalizar? No, nada más lejos de ello. Lo que significa que tenemos que planificar nuestro emprendimiento en el marco de la formalidad, ¿sí? No es que el negocio era bueno y la formalidad lo hizo malo. El negocio siempre debe planificarse dentro de la formalidad si queremos que el negocio pueda alcanzar desarrollo y no se vea limitado, no tenga riesgo de sanciones, no tenga restricciones al financiamiento ni mercado acotado. Si queremos eso, el negocio tiene que ser planificado en la formalidad, ¿sí? Esa es una reflexión importante que me interesa que hagamos. Bien, vamos a ver de qué se trata este marco normativo que deben tener en cuenta ustedes como emprendedores a la hora de iniciar un negocio. ¿Sí? Son reglas, pautas a cumplir que están en distintas leyes y disposiciones nacionales, provinciales y municipales dictadas por organismos para salvaguardar el orden público y el bien común. ¿Qué significa? Para proteger los recursos del Estado en el caso de que quieran exigir el cobro de impuestos, para proteger el bien de la comunidad, como por ejemplo las leyes de salubridad, las normas de seguridad e higiene. Todas estas reglas conforman el marco normativo, ¿sí? Legal, administrativo, impositivo, que tienen que tener en cuenta ustedes. ¿Y dónde vamos a encontrar este marco normativo? Solo a título ejemplificativo les voy a mencionar las principales normas que debemos tener en cuenta y explicando más o menos qué es lo que regula cada una. ¿Sí? La primera es el Código Civil y Comercial de la Nación. Ahí van a tener, el Código Civil y Comercial regula de la vida personal y comercial de todos los habitantes de la nación. Vamos a encontrar disposiciones que tienen que ver con los contratos. El primer paso tal vez es alquilar un local comercial. El contrato de alquiler está previsto en el Código de Comercio. ¿Cuáles son las formalidades que tienen que cumplir los comerciantes? La obligación de llevar contabilidad organizada. Vamos a ver quiénes están obligados a llevar contabilidad organizada. Vamos a ver que en la mayoría de los casos el emprendedor no está obligado a llevar
esta contabilidad, pero está todo previsto en el Código Civil y Comercial de la Nación. La Ley General de Sociedades, ¿sí?, que es la 19.550, es para el caso de que la forma jurídica del emprendimiento, que ya vamos a ver de qué se trata, sea una sociedad comercial. Toda la vida de las sociedades comerciales está regulada en la Ley General de Sociedades. La Ley de Cooperativa, para el caso de que una de las formas sea la cooperativa. La Ley de Contrato de Trabajo, para el caso que ocupen personal. Vamos a ver después cuáles son las formalidades que tienen que tener en cuenta. La Ley de Procedimiento Tributario, la Ley 11.683, tiene que ver la relación fisco, es decir, Estado que cobra impuestos, y contribuyentes que los pagan, el emprendedor en este caso, ¿sí?, a nivel nacional. Las leyes de impuestos nacionales, como vamos a ver, los impuestos vigentes tanto a nivel nacional, a nivel provincial lo tienen en los códigos fiscales y las leyes impositivas provinciales. Las ordenanzas municipales que regulan el comercio, los requisitos para habilitar un local comercial, las tasas que deben abonarse, ¿sí? Las tasas son tributos, sinónimos de impuestos, si bien no es lo mismo, a los efectos del emprendimiento, son los impuestos que deben abonar ustedes, ¿sí? La diferencia de las tasas es que hay un servicio, en este caso el servicio de control de seguridad e higiene. Resoluciones de otros organismos, como por ejemplo la Inspección de Personas Jurídicas, SENASA, todo organismo que tenga que ver dependiendo de la actividad y la forma que ustedes vayan a adoptar en su emprendimiento, ¿sí? Estas son las principales normas que deben observar, no quiere decir que no haya otras, ¿sí? ¿Y cuáles son los organismos a tener en cuenta que están relacionados con estas normas? La Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP, ¿sí?, es el órgano a nivel nacional que tiene a su cargo la recaudación de los tributos e impuestos, ¿sí? La Agencia de Recaudación Tributaria de Río Negro es el organismo provincial que tiene a su cargo el cobro de tributos. La Inspección General de Personas Jurídicas, para el caso de que el emprendimiento se forme mediante una sociedad comercial. El Instituto Nacional de Economía Social, si es una cooperativa, el INAES. La Dirección de Comercio Municipal, para el caso cuando tengan que habilitar el comercio, como estamos viendo acá los tres niveles de Estado, AFIP, Agencia de Recaudación Tributaria, y la Dirección Comercio Municipal, o como se llame, dependiendo del municipio, el nombre que adopte. Y otros organismos de control, como por ejemplo SENASA, ¿sí? Esos son los organismos que ustedes deben observar a la hora de iniciar un emprendimiento. Bien, entonces hablábamos de la forma jurídica. ¿A qué nos referimos con la forma jurídica? Nos referimos a quién va a ser el titular del emprendimiento. El titular puede ser una persona humana, persona física que le llamábamos antes. Ahora con el nuevo Código Civil y Comercial se le llama persona humana, ¿sí? Una persona jurídica, ¿sí? ¿Qué es esto de persona jurídica? ¿Qué es una persona jurídica? Es un ente que, a pesar de no tener existencia física, es decir, no lo vemos, no lo tocamos, a través de una ley, y de allí la juridicidad, por eso es una persona jurídica, porque nace de una ley, se le permite adquirir derechos y contraer obligaciones individualmente, es decir, en su nombre. Se crea un sujeto que, si bien no tiene existencia física, por una ley, que es la Ley General de Sociedades, que ahora lo vamos a ver, tiene la aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones a su nombre. Quien contrata es esta persona jurídica, ¿sí? Las personas jurídicas más populares en la vida comercial son las sociedades comerciales, ¿sí?, legisladas en la Ley 19.550, llamada Ley General de Sociedades, ¿sí? Entonces, a través de una ley, nosotros, los socios que forman una sociedad, se crea un ente distinto, y cuando contrata la sociedad, vende la sociedad, compra la sociedad, se endeuda la sociedad. ¿Y qué es una sociedad comercial? El artículo primero de la Ley 19.550 nos la define. Cuando una o más personas en forma organizada, conforme a uno de los tipos previstos de esta ley, si esto es importante, se obliga a realizar aportes para aplicarlos a la producción e intercambio de bienes o servicios, participando de los beneficios y soportando las pérdidas. Una o más, antes se exigían 2 personas, ahora con las nuevas modificaciones existen sociedades de una persona. Vamos a ver que hay 2 puntualmente. ¿Sí? Conforme uno de los tipos previstos, vamos a ver que la ley define cómo se tiene que hacer una sociedad, no es una forma libre. ¿Cuál es la finalidad? ¿Sí? A partir de la unión de esfuerzos,
obtener un aporte para aplicarlo a la producción de bienes y o servicios. Como vemos en la definición, se hace hincapié en la tipicidad, es decir, de una forma específica establecida en la ley. Entonces vamos a tener sociedades típicas, que son las que adoptan la forma que define la ley y se inscriben en el organismo de control, que es la Inspección General de Personas Jurídicas, que estábamos viendo los organismos. Y sociedades atípicas, conocidas como irregulares, que no se inscriben en la Inspección General de Personas Jurídicas, ni deben cumplir con los requisitos exigidos para las sociedades típicas. ¿Sí? Vamos a ver que estas sociedades atípicas son las que antes se llamaban sociedades de hecho. No se inscriben, no tienen tanta formalidad, pero vamos a ver que tiene otras implicancias, eso también. Acá les voy a hacer un mínimo resumen de lo que son las principales sociedades comerciales. Vamos a ver cuáles son las que más se ven en la práctica, simplemente para que tengan una noción de ello, ¿sí? Sociedades atípicas, como decíamos, son las ex sociedades de hecho, hoy llamadas sociedades simples por la doctrina. La ley las llama sociedad sección 4, capítulo 1. En esa sección de la ley se refieren a las sociedades que no adoptan uno de los tipos previstos en la ley, no se inscriben en la Inspección General de Personas Jurídicas. ¿Cuál es la particularidad de esta sociedad? Que no puede inscribir bienes a su nombre, salvo que se inscriban en la Inspección de Personas Jurídicas. No tienen personería, ¿sí? No tienen personería. Sirven para simples operaciones. AFIP las va a inscribir como persona, pero quienes van a tributar van a ser sus socios en forma individual, ¿sí? Son las sociedades, ex sociedades de hecho. Y las sociedades típicas son las que adoptan una de las formas previstas en la ley. La sociedad colectiva es una sociedad prácticamente en desuso, ¿sí? Las más particulares son la sociedad responsabilidad limitada, que significa que los socios limitan la responsabilidad a su aporte. ¿Qué significa esto? Si la sociedad tiene una deuda, el proveedor puede ir contra la sociedad hasta el límite del aporte. No puede reclamarle la deuda a los socios, a sus integrantes, cosa que sí puede pasar aquí, ¿sí? Esa es la importancia de este tipo de sociedades, ¿sí? Sociedad responsabilidad limitada. Las sociedades por acciones, las más populares son las sociedades anónimas, también la responsabilidad es limitada, el capital está formado por acciones, ¿sí? Luego se crearon las sociedades anónimas unipersonales, que es de una persona, que realmente tienen muchos requisitos, no se ven mucho en la práctica. Las que sí se ven también son estas nuevas, las SAS, las sociedades por acciones simplificadas, ¿sí? Que es un trámite rápido para escribirla en la Inspección General de Personas Jurídicas. Se pueden formar por una persona también. Tanto la SRL como la sociedad anónima tienen que ser dos o más personas. Las SAS se pueden formar por una persona. Y la responsabilidad está limitada al aporte. ¿Qué significa? Que si yo tengo una deuda de la sociedad y yo soy el único miembro de la sociedad, el proveedor no me puede reclamar en principio a mi patrimonio, salvo que demuestre que hubo mala fe, ¿sí? Pero en principio no puede ir contra mis bienes, solo contra los de la sociedad. Esto es un aspecto importante y lo vamos a ver. Las sociedades comanditas son figuras que se usan, que es la unión de un profesional técnico y un socio capitalista. Es muy común verlo en las farmacias, pero bueno, tampoco es una figura que se vea mucho, ¿sí? Simple es, el capital está formado por aporte, y sociedad comandita por acciones, que el capital se divide en acciones. Esto es un pantallazo para que ustedes conozcan las principales sociedades comerciales, ¿sí? ¿Cuáles son las implicancias de las sociedades comerciales? Entonces, ¿para qué constituir una sociedad? Primero, porque la suma de los esfuerzos, en el caso que sean dos o más personas, permite encarar proyectos de mayor envergadura. Luego, el más importante, se crea un ente distinto de los socios. En este tipo de sociedades, ¿sí? La sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad por acciones, vemos que la responsabilidad es limitada, ¿sí? A los aportes. Entonces, esta responsabilidad limitada pone al refugio el patrimonio de los socios, ¿sí? Cosa que no pasa con la sociedad simple o con un emprendimiento a nombre de una persona física, ¿sí? Si yo realizo un emprendimiento a mi nombre, un proveedor puede ir contra mi negocio, contra mis bienes personales, ¿sí? Con este tipo de figuras, las SRL, las sociedades por acciones, ¿sí? Vemos que la responsabilidad se limita y tengo refugiado mi patrimonio, ¿sí?
Es importante, para gozar de esa personería, deben cumplir con las formalidades e inscribirse en la Inspección General de Personas Jurídicas. Hay ciertos pasos a cumplir, se debe celebrar un estatuto por escrito, hay que publicar edictos en el boletín oficial, ¿sí? Hay que cumplir con todas las formalidades. Una vez que ello se cumple, la Inspección General de Personas Jurídicas emite una resolución otorgando la personería a la sociedad comercial, ¿sí? Estas son las sociedades comerciales, lo que tiene que ver con la forma jurídica del emprendimiento. Bien, una vez que vimos el marco normativo, es decir, cuáles son las principales normas que tiene que tener en cuenta el emprendedor, cuáles son los organismos que debe advertir, en los cuales debe inscribirse, los aspectos relativos a la forma jurídica, es decir, quién va a ser el titular, una persona física o una persona jurídica, qué es una persona jurídica, cuáles son las personas jurídicas más populares, es decir, las sociedades comerciales, las implicancias de una sociedad comercial. Ahora vamos a ver lo que tiene que ver con formalizar el emprendimiento, es decir, ponerlo en marcha de acuerdo a este marco normativo, ¿sí? Organizarlo y que cumpla con todas las formalidades. ¿Qué va a implicar esto? Que se tenga que inscribir en los organismos de control, tendremos la Inspección General de Personas Jurídicas o el INAE si se trata de una sociedad comercial o una cooperativa respectivamente. Luego, la Administración Federal de Ingresos Públicos, que es el órgano recaudador a nivel nacional, la Agencia de Recaudación Tributaria de la provincia de Río Negro, que es el organismo recaudador a nivel provincial, y el municipio, ¿sí? Que tendrá que ver con los trámites de habilitación comercial y otros requisitos que exija cada municipio en particular. Luego de inscribirlos en los organismos, eso va a traer aparejado simultáneamente, les diría, la obligación de darse de alta, inscribirse en los impuestos y tasas vigentes, ¿sí? Ya vamos a ver a nivel nacional, provincial y municipal cuáles son los impuestos vigentes. Luego, cumplimentar el resto de las formalidades que se exijan. Ya vamos a ver que existen formalidades de facturación, contar con terminal electrónica, obviamente formalizar los trabajadores si cuentan con personal empleado, ¿sí? Esos son los pasos a seguir. Bien, vamos a la inscripción en los organismos, ¿sí? Obviemos que se trata de una persona jurídica. Previo a eso tuvo que dar el alta en persona jurídica, ¿sí? Inscribirse. Si es una persona física, directamente o una persona humana, vamos a este paso, que es la inscripción en AFIP, ¿sí? El organismo recaudador a nivel nacional. El primer paso es tramitar el CUIT, Código Único de Identificación Tributaria. Coincide con el número de CUIL. Que ustedes tengan CUIL, que coincida con el número de CUIT, si nunca se inscribieron en el organismo, no tienen tramitado el CUIT. Entonces el primer paso es tramitarlo. Hoy en día el procedimiento es bastante sencillo, se hace a través de la página de AFIP con clave fiscal, ¿sí? Que hoy se puede generar en cualquier dependencia, desde un cajero automático con tarjeta de débito o una aplicación que se llama Mi AFIP, ¿sí? Con clave fiscal solo se necesita constituir un domicilio fiscal electrónico, es decir, declarar un correo y los datos de contacto, y lo único que tenemos que tener a mano son foto de frente y dorso del DNI y una foto personal, una foto nuestra del rostro. ¿Sí? Así ingresamos con clave fiscal, vamos aquí donde dice obtener clave y quit, y el sistema nos va a pedir, ¿sí? Nos va a ir pidiendo los datos, nos va a pedir que adjuntemos la foto del DNI, tanto del frente como del dorso, la foto nuestra, foto de rostro, y una vez que completamos todos los pasos, nos va a decir felicitaciones, ya obtienen o ya tienen tramitado tu quit, ¿sí? Luego de haber tramitado el quit, el siguiente paso es inscribirse en los impuestos vigentes. Para eso hay que ir al sistema registral con clave fiscal en la página de AFIP, registro único tributario, y ahí se nos plantea la primera disyuntiva, cómo nos vamos a encuadrar, ¿sí? En el régimen general, eso implica que nos vamos a tener que inscribir en el impuesto al valor agregado, que es el IVA, en el impuesto a las ganancias y en autónomos, que son los aportes a la seguridad social para que el día de mañana, como emprendedores, podamos acceder a una jubilación. Si vamos por el régimen general, es obligatorio inscribirse en estos tres impuestos. O podemos ir por el régimen simplificado para pequeños contribuyentes, es decir, monotributo.
Ya vamos a ver bien de qué se trata. En principio entiendo que va a ser el régimen al cual la mayoría de los emprendedores van a adherir, estando en condiciones, cumpliendo con determinados requisitos, es el régimen más conveniente, ¿sí? Entonces, o vamos por régimen general y nos inscribimos en estos impuestos, o vamos por régimen simplificado y nos inscribimos en el monotributo, ¿sí? Entonces ya nos inscribimos en el organismo AFIP, tramitamos el quit y nos dimos de alta en los impuestos vigentes, ya sea en impuesto a las ganancias, IVA y autónomos o en el monotributo, ¿sí? Para la persona jurídica el trámite es un poquito más complejo. Previo tiene que tener la inscripción en personas jurídicas, ¿sí? En la Inspección General de Personas Jurídicas. Luego se debe completar un formulario con un aplicativo provisto por AFIP y se hacen todas las presentaciones con clave fiscal, ¿sí? Una vez que se obtiene el quit, debe inscribirse en IVA y en ganancias, ¿sí? La persona jurídica no tiene la posibilidad de adherir al monotributo. El segundo paso, ya nos inscribimos en un organismo a nivel nacional, ahora falta a nivel provincial, en la Agencia de Recaudación Tributaria de Río Negro, ¿sí? Aquí nuevamente tenemos que diferenciar si es régimen general, según nos hayamos inscritos en AFIP, o régimen simplificado. Si es régimen general, hay que inscribirse con un formulario que es el 434, que se puede bajar de la página de la Agencia de Recaudación Tributaria, y debemos agregar constancia del documento, constancia del domicilio, ¿sí? Constatación del domicilio fiscal. Normalmente aquí lo que les van a pedir es contrato de alquiler de local comercial, sellado, debidamente sellado, o algún contrato que dé cuenta del domicilio en el cual ustedes van a ejercer su actividad comercial, ¿sí? Con estos datos se dan de alta y se inscriben en la Agencia de Recaudación Tributaria en el régimen general. En cambio, si ustedes adhirieron al régimen simplificado, desde octubre del 2019, tienen la particularidad que la provincia se unificó, ¿sí? Adhirió al régimen de monotributo unificado, y en un solo trámite, cuando ustedes se dan de alta en la página de AFIP y indican que están en la provincia de Río Negro, automáticamente se dan de alta en la Agencia de Recaudación Tributaria, ¿sí? Quedan dados de alta en la agencia automáticamente en el impuesto sobre los ingresos brutos, ¿sí? Tiene estos beneficios: un solo pago en lugar de dos. En una sola cuota ustedes van a pagar monotributo a nivel nacional y el componente de ingresos brutos, ¿sí? Para personas jurídicas, el trámite es similar al régimen general, ¿sí? Tienen que presentar un 434, formulario 434, la inscripción en AFIP, el contrato social, el documento de los socios y constatar el domicilio fiscal, ¿sí? Como les decía, el monotributo, seguramente la mayoría de los emprendedores en principio, en sus inicios, van a ir por este encuadramiento, monotributo unificado, ¿sí? Dándose de alta en AFIP, ¿sí? Ya quedan dados de alta automáticamente en el monotributo unificado, ¿sí? Entonces hasta aquí ya dimos de alta al emprendimiento en AFIP. En la Agencia de Recaudación Tributaria de Río Negro se dio de alta o en IVA, ganancias y autónomos y en ingresos brutos régimen general, o en monotributo y monotributo unificado, ¿sí? De provincia de Río Negro. Bien, ¿qué nos falta? Vimos a nivel nacional, provincial, ahora nos falta la inscripción a nivel municipal. El principal trámite que van a tener que efectuar es la habilitación comercial, ¿sí? Y luego el pago de la tasa por inspección, seguridad y higiene, tasa comercial, como la denominación que adopten en los municipios, ¿sí? Los requisitos que le van a exigir van a variar de acuerdo al municipio, pero en general les van a pedir un libre de deuda municipal del titular del inmueble y el titular del comercio. Acá nos van a pedir la inscripción en los organismos previos. Como se trata de distintos niveles estatales, van a controlarse entre sí, ¿sí? Como que van a colaborar. Lo primero que van a pedir es inscripción en la agencia, que es a nivel provincial, y la inscripción en AFIP, ¿sí? Luego les van a pedir determinados requisitos que tienen que ver con la actividad, como la constancia de factibilidad, con el inmueble, copia del contrato de alquiler, requisitos respecto a medidas de seguridad, salida de emergencia, uso de matafuego, certificado de antecedentes.
Eso y otros requisitos más que van a variar de acuerdo al municipio, ¿sí? Con esto hemos desarrollado o hemos llevado a cabo los pasos para inscribir al emprendimiento y ya estamos formalizando, ¿sí? Los dimos de alta en los 3 organismos, ¿sí? A nivel nacional, provincial y municipal, y lo dimos de alta en los impuestos vigentes, ¿sí? A nivel nacional, si vamos por el régimen general, IVA, ganancias y autónomos; si vamos por el régimen simplificado, monotributo. A nivel provincial, ingresos brutos, ¿sí? Puede ser régimen general o régimen simplificado, que vamos a pagar todo en una sola cuota. Dada la importancia del monotributo, y que considero que la mayoría de los emprendimientos, por lo menos en sus inicios, van a poder encuadrar en este régimen, que es el más económico, vamos a tratar bien de qué hablamos cuando hablamos de monotributo o régimen simplificado para pequeños contribuyentes, ¿sí? Se trata de un impuesto que sustituye el pago de impuesto a las ganancias, impuesto al valor agregado y aportes al sistema integrado de jubilaciones y pensiones o autónomos. Hasta acá a nivel nacional. Y desde octubre del 2019 también, en el caso de la provincia de Río Negro, comprende el pago de ingresos brutos. En un solo pago vamos a cumplir con todos los impuestos a nivel nacional y a nivel provincial. ¿Quiénes pueden adherir? Personas humanas. Les decía que desde la reforma de la ley 27430 ya no se puede adherir. Antes se podían adherir las sociedades, de hecho sociedades simples, ya no se pueden adherir personas jurídicas, solo personas humanas que desarrollen hasta 3 actividades, ¿sí? Por ejemplo, soy profesional y tengo un comercio, ahí ya estoy desarrollando 2. Si a la vez alquilo un inmueble, ya vamos a ver, ya estoy con las 3 actividades. Hasta 3 se puede. Cuando el precio unitario del bien, si me dedico a comercializar bienes, no si presto servicios, si me dedico a comercializar, que el precio no supere los 29.119 pesos. Y tenemos los ingresos máximos para el caso de venta de bienes de 2.609.240 anual y 1.739.000 en el caso de locaciones de servicios. Si mis ingresos anuales no superan esos montos para la venta de muebles y la prestación de servicios, ¿sí? Puedo adherir al monotributo. No puede adherir quien haya realizado importaciones, ¿sí? Un importador no puede adherir al monotributo. Quien desarrolle más de 3 actividades o tenga más de 3 locales. Si yo me voy a dedicar al alquiler de departamentos, cada departamento cuenta con una actividad. Si tengo más de 3 departamentos, no podría adherir al monotributo. Y como decíamos, cuando el precio de venta, ¿sí? Máximo supere los 29.000 pesos. Quienes puedan, quienes estén en condiciones, cumplan con estos requisitos, ¿sí? Personas humanas, menos hasta 3 actividades, el precio no supere los 29.000 pesos y sus ingresos anuales estén en estos parámetros, pueden adherir al monotributo y en una sola cuota van a pagar estos componentes, ¿sí? Vamos a ver un poquito. Yo les pegué la tablita que está en la Agencia de Recaudación Tributaria, que incluye el pago del componente ingresos brutos, ¿sí? Fíjense, estas son las categorías: los ingresos brutos, la categoría A hasta 208.000 pesos, la B hasta 313.000. Hay otros parámetros, ¿sí? Fíjense que para prestación de servicios llegamos hasta la categoría H, ¿sí? La I, la J y la K son solamente para venta de muebles, por eso los montos que hablábamos. La superficie del local, ¿sí? La energía eléctrica consumida, los alquileres que vamos a pagar anualmente. Todos estos parámetros van a determinar en qué categoría nos ubicamos. Según la categoría va a ser el monto que vamos a pagar. Como dijimos, el monotributo incluye un impuesto integrado, que es IVA y ganancias, un componente previsional, que es el aporte a la jubilación, la obra social, ¿sí? E ingresos brutos, ¿sí? Entonces, para la categoría A, el monto total para enajenación de bienes es de 2.564, lo mismo para prestación de servicios, y ahí van cambiando, ¿sí? Esta es la tablita que está en la Agencia de Recaudación Tributaria de Río Negro. Estos son los valores que ustedes deberían ingresar como pago único por los impuestos vigentes, y no incluye las tasas municipales. El resto está todo incluido en este pago, si adhieren al monotributo, que en la provincia de Río Negro está unificado con ingresos brutos. Bien, hasta aquí estábamos viendo
los pasos para formalizar un emprendimiento. Vimos el primero de ellos, dar de alta al emprendimiento en los organismos. Luego, darlos de alta en los impuestos vigentes, tanto a nivel nacional, provincial y municipal. Cerrando el tema, tenemos que ver otras formalidades a observar, que son, la primera de ellas es la facturación. Los comerciantes se encuentran obligados a emitir comprobante por sus operaciones. El respaldo de las operaciones es a través de la facturación, ¿sí? Y hoy el sistema vigente es o bien factura electrónica o controlador fiscal. Uno de esos dos. La factura en papel ya no se usa más como sistema, solo en caso de excepciones, cuando falla el sistema principal, ¿sí? Si no tengo internet y no puedo emitir una factura electrónica, o tengo controlador fiscal y se me rompió, en esos casos puedo usar factura en papel. Es la excepción. La regla general es o factura electrónica o controlador fiscal. Otra de las formalidades que deben cumplimentar los emprendedores es el hecho de contar con una terminal de pago electrónica, ¿sí? Conocida como Postnet, que hay distintas alternativas, abriendo una cuenta bancaria y solicitando en la entidad con cualquiera de los proveedores habituales de Postnet. Está Postnet, La Post, hay otros proveedores, o otra alternativa práctica que tal vez tenga algún costo más alto de comisión, pero no tiene costo de mantenimiento, es la terminal de Mercado Pago o de Todo Pago, ¿sí? Eso lo evaluarán ustedes. Lo importante es que deben contar con una terminal de pago electrónico. Hay multas tanto a nivel nacional como provincial por no contar con terminal de pago electrónico, ¿sí? Bien, vamos a ver un poquito brevemente, porque genera mucho miedo y en realidad es más sencillo de lo que parece. ¿En qué consiste la factura electrónica? ¿Sí? Se trata de un comprobante que es autorizado por AFIP en tiempo real. Yo lo estoy cargando y AFIP me lo autoriza, otorgando un CAE, Código de Autorización Electrónico de Comprobante, ¿sí? Se incorpora el comprobante. ¿Cómo solicitamos? Hay dos sistemas para hacer factura electrónica. Una es la factura en línea, donde yo ingreso a la página de AFIP con clave fiscal. Hay un servicio que se llama Comprobantes en línea y ahí cargo el comprobante y lo va haciendo. Cuando termina me emite un comprobante que ya está autorizado por AFIP. La variante de la factura en línea es también la de la aplicación móvil, ¿sí? El facturador online. Se instala en una tablet o en un celular y también se va generando el comprobante y cuando termina de confeccionarse se emite un comprobante ya autorizado. Estos dos son de factura en línea. Otra alternativa es facturar con conexión web service. ¿Qué significa? Si yo, por ejemplo, tengo un sistema informático, un sistema de computación que emite facturas, me falta una parte, la aprobación de AFIP. Entonces, hoy por hoy esos sistemas tienen un desarrollo que se conecta con un servidor de AFIP, le envían los datos de la factura, AFIP le responde con la aprobación y le devuelve el CAE. Ese es otro sistema, con un sistema propio, ¿sí? Entonces, o bien en la página de AFIP, o con la aplicación en un teléfono móvil o una tablet, o contratando, desarrollando algún sistema propio para que envíe la factura al servidor de AFIP, ¿sí? Es bastante sencillo esto. Tenemos que perderle el miedo porque muchas veces escuchamos hablar de factura electrónica. En realidad es lo mismo que hacerla en papel, solo que cambian los medios, ¿sí? Es importante. Y es una alternativa mucho más económica que la de un controlador fiscal que hoy sale muchísimo dinero, ¿sí? Entonces, emitiendo factura electrónica ya están cumpliendo con las normas, ¿sí? Bien, para cerrar, formalidades laborales. Cuando como emprendedores ocupen personal, tienen que tener en cuenta lo siguiente. Deben registrar al personal formalmente, esto se efectúa con clave fiscal, se registra la relación laboral, ¿sí? En el servicio de simplificación registral de AFIP. Es necesario y es un requisito liquidar y abonar los aportes y contribuciones, ¿sí? Los aportes son lo que se le descuenta al personal con destino a jubilación, obra social. Las contribuciones son los pagos que hace el empleador, ¿sí? Nosotros como emprendedores también, con destino a la jubilación, a la obra social. Debe registrarse también la relación laboral en el libro sueldo, llamado libro ley artículo 52 de la ley de contrato de trabajo. Eso es otra formalidad a cumplir. Se debe emitir recibo de haberes por el pago de la remuneración.
Es necesario contratar una RT, la RT también se paga, que es la aseguradora de riesgo de trabajo, un seguro de vida cobertura obligatorio. Otros requisitos, todos estos que veníamos viendo, son más bien a nivel nacional. A nivel local, provincial, es necesario empadronarse como empleador en la delegación de trabajo, ¿sí? de cada localidad. Rubricar el mismo libro de ley que hablábamos en la delegación de trabajo y cumplir con las formalidades que exige también la delegación de trabajo, como la rúbrica de una planilla horaria y demás requisitos que exigen de acuerdo a la actividad que desarrolle el empleador. Bien, con esto terminamos todos los aspectos formales principales, aspectos formales para encaminar un emprendimiento. Ahora vamos a ver algunas cuestiones contables más bien prácticas que les van a ser de suma utilidad a la hora de gestionar su emprendimiento y de planificarlo, ¿sí? ¿Qué es esto de la contabilidad? ¿Realmente necesitamos contabilidad? Vamos a ver que no desde el aspecto formal, pero sí desde las prácticas que tiene, ¿sí? ¿Qué es la contabilidad? La contabilidad es una disciplina que a partir del procesamiento de datos nos brinda información útil para la toma de decisiones, ¿sí? Este procesamiento de datos, ¿qué es? Registrar las operaciones en esos famosos libros, ¿sí? Libro diario, que después pasamos a los mayores y después tenemos un producto final que son los estados contables. También nos sirve para controlar los recursos y obligaciones de la empresa, es decir, cuánto nos deben, cuánto debemos, cómo lo vamos a saber, y solo si lo tenemos registrado, ¿sí? Lo mismo que para el cumplimiento de ciertas obligaciones legales. La contabilidad puede ser útil para distintos propósitos. Muchas veces hablamos de contabilidad formal, financiera, contabilidad de costo, contabilidad de gestión. La contabilidad financiera es la que tiene por objeto emitir los estados contables, los llamados balances, como seguramente han escuchado hablar. Pero además hay otras aplicaciones de la contabilidad, como la contabilidad de costos o la contabilidad de gestión, ¿sí? La contabilidad de gestión son ciertas prácticas que nos van a servir para tomar decisiones, no necesariamente llevar un libro, ¿sí? Pero sí tener información, registrar ciertos datos para después tener información útil. Respecto a la contabilidad formal, ¿quiénes están obligados a llevar contabilidad organizada? ¿Sí? A llevar libro diario, libro de inventario y balance, rubricado. Solamente las personas jurídicas, ¿sí? Y aquellos comerciantes individuales que estén matriculados en el registro público de comercio, cosa que hoy prácticamente no se ve, ¿sí? Entonces, ustedes como emprendedores unipersonales, en la medida que no creen una persona jurídica, una sociedad comercial inscripta en la inspección de personas jurídicas, no están obligados a llevar contabilidad organizada, ¿sí? No obstante eso, ¿sí? Independientemente de la registración contable, hay un montón de prácticas útiles que nos van a servir y nos van a dar información crucial para la toma de decisiones, ¿sí? Estos conceptos son importantes porque nos van a ayudar a determinar si el emprendimiento es sustentable. ¿Qué significa sustentable? Si se puede sostener por sí solo en el tiempo, ¿sí? Si es viable el emprendimiento. ¿Y cuáles son? ¿Qué mínimamente debemos hacer si queremos aprovechar y gestionar nuestro emprendimiento de una forma eficiente? Uno de los primeros pasos es identificar ingresos y costos, ¿sí? Si yo quiero desarrollar un emprendimiento, lo primero que tengo que tener en claro, ¿cuáles van a ser mis ingresos? ¿Cómo voy a obtener mis ingresos? Y cuantificarlos, es decir, ponerle un monto en pesos, cuántos pesos voy a obtener por mi emprendimiento. Luego, identificar y cuantificar los costos. ¿Qué costos voy a tener? Sí, ahora vamos a ver que tenemos que trabajar un poquito sobre los costos. Luego de eso, ahí sí comparo ingresos con costos. Tener en cuenta los costos de la formalidad, ¿sí? Como hablamos al principio de la charla. Y ahí comparo ingresos con costos y ya estoy en condiciones de decidir si el emprendimiento es sustentable o no. En principio, ahora vamos a ver más herramientas. Segundo paso, tenemos que clasificar los costos, ¿sí? Los costos pueden ser variables, son aquellos que cambian con el nivel de actividad, ¿sí? Si yo me dedico a fabricar conservas de fruta, la fruta es un costo variable. Si hago un frasco, gasto determinada cantidad. Si hago 20 frascos, voy a gastar otra cantidad, ¿sí? Esos tipos de costos son variables, como por ejemplo materia prima, como dijimos, la mercadería, si yo revendo mercadería, la mano de obra, el personal que yo uso para fabricar el producto, es un costo variable. También tenemos costos fijos, son aquellos que permanecen constantes si bien cambia la actividad. El alquiler del local lo tengo que pagar venda o no venda.
¿sí? Ciertos gastos administrativos también. Entonces, lo primero que tengo que hacer es identificar costos variables y costos fijos. Debo tener en cuenta algunos costos ocultos, como por ejemplo la depreciación de los bienes de uso. Esto es un término contable, pero ¿qué significa? Si yo uso bienes de uso, los bienes que utilizo para realizar mi actividad, por ejemplo una máquina para fabricar determinado producto, una envasadora, ¿sí? Si hago milanesas, una fileteadora de pollo, son bienes de uso, es una máquina y tiene un desgaste. Ese desgaste lo tengo que tener en cuenta. Por ejemplo, si la máquina me dura 5 años, yo tengo que saber que cada año estoy perdiendo un quinto de ese valor y el día de mañana lo voy a tener que reponer. Entonces lo tengo que tener en cuenta dentro de los costos del proyecto. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Otro de los costos ocultos es el autoempleo. Muchas veces la única fuerza de trabajo del emprendimiento es el propio emprendedor. También hay que tenerlo en cuenta para evaluar si me conviene o no el proyecto. Tal vez no me conviene, ¿sí? Tal vez mi fuerza de trabajo vale más afuera del emprendimiento que dentro del emprendimiento. Es algo a considerar, ¿sí? Eso respecto a los costos. Bien, ahora vamos a ver una herramienta muy útil, ¿sí? Y sencilla para determinar la sustentabilidad del emprendimiento. Es el punto de equilibrio, ¿sí? Se trata de una herramienta que lo que hace es comparar los costos fijos totales con los precios de venta unitario y los costos variables unitarios. ¿Qué nos va a determinar el costo de equilibrio? El punto a partir del cual la empresa comienza a ganar dinero, ¿sí? En ese nivel de actividades, cuando fabrico X cantidad o vendo X cantidad de unidades, cubro todos mis costos, gano cero. A partir de la siguiente unidad, empiezo a ganar dinero, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a calcular? Dividiendo los costos fijos totales sobre el resultado del precio de venta unitario y el costo variable unitario. ¿Cuánto es el costo variable de esa unidad? ¿Sí? Eso es el punto de equilibrio. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que el precio de venta de mi producto es de 150 pesos, ¿sí? El costo variable, todos los costos variables de mi producto son 120 pesos. Tengo costos fijos totales por mes de 15.000 pesos. Si yo hago esta formulita, mis costos fijos totales dividido la diferencia entre el precio de venta unitario y el costo variable unitario, eso me da 500. 500 unidades. ¿Qué significa? Que cuando vendo 500 unidades, mi ganancia es cero. Ni pierdo ni gano dinero. A partir de ahí comienzo a ganar dinero. Es desde ese nivel de actividad que se comienza a ganar dinero. ¿Sí? Supongamos que además yo no quiero, porque yo no estoy para ganar 0 pesos, yo quiero ganar dinero. Supongamos que quiero obtener una utilidad de 30.000 pesos mensuales. Es tan sencillo como sumar al término de arriba, a los costos fijos, la utilidad deseada. Entonces, los 15.000 pesos que tenía de costos fijos, le agrego los 30.000 que yo quiero de utilidad, me da 45.000. Dividido precio de venta menos costos variables, me da 1.500 unidades. Eso significa que para obtener una utilidad de 30.000 pesos mensuales, necesito vender 15.000 unidades al mes, ¿sí? Al estar considerando costos fijos mensuales y la utilidad mensual, esas unidades son mensuales, ¿sí? ¿Cuál es la importancia? Nos permite saber cuál es el nivel de actividad en el que el emprendimiento deberá desarrollarse para poder determinar si es sustentable, ¿sí? Si yo hago un estudio de mercado o por experiencia sé que puedo colocar 1.000 unidades, ya no voy a cumplir mi objetivo. Esa es la importancia del punto de equilibrio. Nos sirve para determinar la sustentabilidad, ¿sí? Una última herramienta útil es presupuestar ingresos y egresos, ¿sí? Henry Fayol dice, calcular el porvenir y prepararlo para no sufrirlo. Entonces, es muy importante, ¿sí? Es de vital importancia estimar ingresos y egresos futuros. Entonces resulta de vital importancia estimar los ingresos y gastos futuros, ¿sí? Esto nos va a permitir evaluar los resultados con anticipación, anticipar acciones correctivas, es decir, si tenemos algún problema, poder anticiparnos a él y tratar de corregirlo, y emprender nuevas inversiones, ¿sí? Es importante que no solo se estimen variables conocidas, también es importante pensar en distintos escenarios, ¿sí? A tono con la actualidad del país, ¿qué pasa si el dólar aumenta? O con la pandemia, ¿qué pasa si la cuarentena se vuelve más estricta? ¿Cómo va a afectar a mi emprendimiento la pandemia o la cuarentena? ¿Sí?
Todas esas cuestiones las tenemos que tener en cuenta a la hora de presupuestar ingresos y egresos. ¿Por qué? Para calcular el porvenir y prepararlo para no sufrirlo, ¿sí? Acá les voy a dejar un modelito de cómo presupuestar ingresos y egresos. Esto es una guía, pueden ver en algún otro taller, alguna otra charla o en algún otro sitio. Otro modelo, este realmente a mí me ha resultado muy útil, ¿sí? Acá tenemos en las columnas los distintos meses, ustedes lo pueden hacer por los periodos que les parezcan, yo lo planteé mensualmente, ¿sí? Vamos a partir de un saldo inicial de caja. A ese saldo inicial, el dinero con el cual contamos al inicio del periodo, le vamos a sumar el total de las ventas, ¿sí? ¿Qué ocurre? Las ventas muchas veces hacen ventas a crédito, entonces no me van a implicar un ingreso de efectivo. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a restar las ventas a crédito y le vamos a sumar las cobranzas de ventas que son de otro periodo, ¿sí? Que no las pusimos acá, pero ya las cobramos, ¿sí? Eso nos va a dar un total de ingresos netos de caja por venta, ¿sí? Le sumamos otros ingresos y vamos a tener el total de ingresos operativos, ¿sí? La suma de 5 más 6 nos da el total de ingresos operativos. Ahora vamos a ver los egresos, ¿sí? Vamos a poner los pagos a proveedores, los sueldos, las cargas sociales. Recuerden que si tienen empleados es obligatorio ingresar los aportes y contribuciones, gastos por prestaciones de servicios, gastos de comercialización, gastos administrativos, impuestos, tasas y contribuciones. Acá puede ir el pago en monotributo, las tasas comerciales que se abonan al municipio, intereses por alguna financiación o algún pago a plazo y otros egresos. La suma de todo, desde 8 a 16, nos va a dar el total de egresos. Ahora, la diferencia entre ingresos operativos y total de egresos nos va a dar el flujo neto, que puede ser positivo si tuvimos más ingresos que egresos o negativos. Esto lo vamos a trasladar al saldo inicial. El saldo inicial del mes anterior más el flujo neto va a ser el nuevo saldo. Supongamos que nuestro flujo neto fue de 200 pesos positivo y teníamos 1000 pesos de saldo inicial, nuestro saldo inicial en febrero va a ser 1200. Si nuestro flujo neto fue negativo de 200 pesos, nuestro saldo inicial va a ser de 800 pesos. Y así seguimos. Este cuadro nos va a servir primero para ver cuando tenemos algún excedente de fondo y lo podemos invertir, o cuando tenemos alguna necesidad y vamos a tener que pedir prestado. También nos sirve como control, porque si nosotros nos sentamos en enero a hacer todo esto y en febrero vemos que no es como habíamos pensado, tenemos que buscar la explicación de por qué no fue así. Ventas menos de lo esperado, algún costo que no teníamos en cuenta, entonces sirve para visualizar costos que no teníamos en cuenta. Sí, yo creo que les va a resultar de suma utilidad. Bien, como reflexión sobre la parte de prácticas contables, tenemos que decir que dependiendo del tamaño de la organización, estas prácticas se pueden llevar a cabo en mayor o menor medida, con mayor o menor exactitud. Lo importante siempre es contar con información útil para la toma de decisiones, ¿sí? Si nosotros no llevamos este cuadrito, no vamos a saber cómo vamos a estar en mayo. Es preferible saberlo con cierto grado de exactitud, aunque no sea del 100%, pero tener una idea que no saber nada, ¿sí? Entonces es útil llevar adelante estas prácticas para tener información útil para la toma de decisiones, ¿sí? Bien, hemos llegado al final de la charla, espero les haya sido de utilidad, haya sido de su agrado. Personalmente fue un placer compartir con ustedes estos minutos. Cualquier duda que tengan pueden consultarme al correo electrónico, con gusto les voy a estar respondiendo en la medida que el tiempo me lo permita, pero siempre los voy a responder los correos. Ha sido un placer y estamos en contacto. Les dejo un cordial saludo.